secadora suena así cuando está funcionando. Usted necesita comprobar los deflectores de ropa del tambor para ver si hay monedas dentro de ellos, o es necesario apretar los tornillos que sujetan a los deflectores. Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Remueva el filtro que recoge la pelusa y remueva estos dos tornillos. Use un destornillador plano de esta manera para abrir el panel de arriba y recuéstelo contra la pared. Agarre la correa y gire el tambor hasta que los tornillos de uno de los deflectores del tambor estén en la parte de arriba. Afloje los 3 tornillos que mantienen el deflector en su sitio. Agarre la correa nuevamente y gire el tambor hasta que los tornillos de otro de los deflectores del tambor estén en la parte de arriba y afloje los 3 tornillos que mantienen el deflector en su sitio. Agarre la correa nuevamente y gire el tambor hasta que los tornillos del último de los deflectores del tambor estén en la parte de arriba y afloje los 3 tornillos que mantienen el deflector en su sitio. Abra la puerta de la secadora y mueva los deflectores hasta que todas las monedas salgan fuera de los deflectores. Y remueva las monedas del tambor. Apriete los tornillos de todos los deflectores. Y compruebe de que los deflectores estén firmes en el tambor. Para reemplazar los deflectores, afloje los tornillos que aguantan el deflector en su sitio. Agarre el deflector, remueva los tornillos y remueva el deflector. Para instalarlo, ponga el deflector nuevo en su lugar. Enrosque los tornillos a mano para que se quede en su sitio. Y termine apretando los tornillos para asegurar el deflector en su sitio. Baje el panel de arriba y empújelo para que se cierre. Instale estos 2 tornillos y ponga el filtro recoge pelusa en su sitio. Esta fue la manera de ajustar o reemplazar los deflectores de ropa del tambor. Para ver más videos gratis, visite nuestra página web en la siguiente dirección.